A ver, un poco para allá. Un poco para arriba. Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Ahí está. Entonces, al instante de nosotros entender sobre capacitores y condensadores, pues tenemos que entender de que no siempre vamos a ver los capacitores y condensadores como habitualmente los observamos, sino que pues también se nos presentarán distintos casos entre los que están los capacitores en serie y los capacitores en paralelo. Ahora vamos a saber qué hacer nosotros cuando en un ejercicio se nos muestra lo siguiente: un capacitor en serie y un capacitor en paralelo. Es algo muy simple y es lo siguiente: cuando nos muestran dos capacitores en serie, primero lo que tenemos que hacer es verificar, entender cuándo es que un capacitor se encuentra en serie. Podemos decirlo de una manera lógica, que es cuando están conectados por un conector, que luego de eso aplica una variable con una misma constante de carga, luego la constante 1 entre la constante 1 es igual a 1 entre constante 2. Podemos complicarnos la vida así, pero yo solamente puedo decir de que cuando la manera en la que nosotros verificamos que un capacitor está en serie es porque los une un palito y ya está. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí tenemos capacitor 1, capacitor 2 y vemos de que los une un conector, pues están en serie. Literalmente es una serie, como una película o una serie. Está 1 y luego está 2. Luego de eso, nosotros tenemos que entender de que si nosotros queremos fusionar esos capacitores, tenemos que utilizar la siguiente fórmula, el cual es la siguiente: C1 por C2 entre C1 más C2. Esto nos implica en la capacitancia. La capacitancia de 1 multiplicado por la capacitancia del capacitor 2 entre la capacitancia del capacitor 1 más la capacitancia del capacitor 2. Recordando siempre que la capacitancia de un capacitor se mide ¿en qué se mide? En microfaradios. En faradios se mide y microfaradios equivale a 10 a la menos 6. Entonces, también tenemos que ver algo sumamente importante y es la carga eléctrica. Recordamos pues por anteriores de que la carga eléctrica es la carga eléctrica. A ver, ¿dónde lo había puesto? A ver, se me olvidó. Acá está. La carga eléctrica es igual a la capacitancia multiplicada por el voltaje. Y nosotros al instante de estar desarmando la malla para tratar de hallar la capacitancia de un capacitor o el voltaje o incluso la carga también, tenemos que entender que acá hay una carga. La carga entra y la carga sale de igual manera. Esto se da en series. Por ejemplo, por aquí podemos ver de que la carga y la carga y la carga de aquí son iguales, por lo que la carga se va a mantener constante cuando está en serie. Luego, obviamente, la capacitancia y luego también la capacitancia y el voltaje va a variar, obvio. Pero por ahora nos quedamos con que la carga en la serie se va a mantener iguales. Ahora pasamos al más sencillo de todos y es el paralelo. ¿Cómo sabemos cuando un capacitor está en paralelo? Pues simple, si aquí, como decíamos, de que estaba en serie y los conectaba un conector, pues aquí los conectan dos, es decir, de que tienen dos nodos, uno aquí y el otro acá. Cuando vemos de que se da de este tipo de series, de este tipo de mallas, pues vemos de que aquí tenemos capacitor 1, capacitor 2 y simplemente lo sumamos, capacitor 1 más capacitor 2, y esto nos dará como una fusión, si se podría decir, lo que nos dará la capacidad equivalente. Y ahora tenemos que recalcar algo importante, y es que los capacitores en serie veíamos de que lo que permanecía constante era la carga. Pues en este caso, en los capacitores paralelos, lo que se va a permanecer constante va a ser el voltaje, los voltios. Y listo, eso es todo. Para hallar la fusión, la capacidad equivalente, tenemos que multiplicar arriba, sumar abajo, y en los paralelos solamente sumarlos. Dicho esto, ahora vamos a hacer algunos ejercicios.